Sistémica. Esta es una enfermedad crónica, autoinmune y sistémica, ya que va a afectar no solo la piel, sino órganos también internos. Su curso es impredecible, ya que este va a ser diferente en cada paciente y tiene alta mortalidad por la afección a los órganos. Este se va a dar por un daño microvascular extenso que va a producir el exceso de depósitos de colágeno en piel y órganos internos. Y desde presentación va a ser infrecuente, pero con alteraciones severas, más con alto nivel de heterogenicidad clínica. En la epidemiología de esta, en prevalencia, tenemos 34 casos por cada 100.000 habitantes y en incidencia, o sea, por casos nuevos, 0.1 o 4.3 por cada 100.000 habitantes, lo cual nos dice que es una enfermedad muy poco común. Se predomina en mujeres, dice que 3 a 5 mujeres por cada hombre. Aparece de 30 a 50 años, es más frecuente en raza negra hispánica y en estas también se encuentra con mayor severidad. La epidemiología, esta es de etiología desconocida, pero se cree que es por genética, epigenética y factores ambientales. En genética se dice que ya se tienen unos genes HLA que va a ser susceptible a poder producir esta enfermedad. A la epigenética, la metilación del ADN, las modificaciones del ARN no codificante, y en ambientales puede ser por toxinas, infecciones, exposición a silice, estrés, entre otros. Para que se produzca esto, es gracias a todos los agentes que hemos mencionado anteriormente, va a haber la predisposición genética. Entonces, al tener esta predisposición genética, va a empezar a producirse la microvasculopatía, lo cual va a ayudar, aumenta la endotelina, que recordemos que es un vasoconstrictor, disminuye el óxido nítrico y va a activar esta inflamación que va a ser crónica, va a empezar a activar el sistema inmunológico, causando una inflamación que va a ser persistente, va a empezar a liberar las citoquinas y factores de crecimiento que van a activar fibroblastos, aumentando el TGF-B y el PDGF, que van a producir excesivo colágeno y este colágeno luego se va a fibrosar. En la triada patógena vamos a encontrar la microvasculopatía, luego la alteración inmunológica que se va a producir por esta y por último la fibrosis por el exceso de colágeno. Esta se clasifica en tres, vamos a tener la localizada, la sistémica y la inducida por químicos. La localizada, esta se va a encontrar en zonas específicas como puede ser abdomen, tórax. Podemos encontrar la morfea en placas, esta es la más frecuente y cuando va a estar activa vamos a ver que va a tener una aloviolación, pero cuando ya deja de estar activa se va a encontrar simplemente una mancha brillante. La morfea en cotas va a ser pequeñas manchas blancas en las cuales van a ser de hasta 10 milímetros y la morfea generalizada que va a ser 4 lesiones o más de mayores a 3 centímetros, a diferencia de las gotas, estos ya van a tener mayor tamaño y van a afectar de 2 a más sitios. El golpe de sable, que se conoce así, porque se va a encontrar en la cara, en mayor predominio, como si tuviera un corte, como si hubiera tenido un corte por una espada. La morfea es igual que la esclerodermia, que es el trastorno inflamatorio del tejido conectivo. En la sistémica tenemos dos tipos, vamos a tener la limitada, que va a ser en mayoría de casos, que va a afectar cara, brazos y piernas, mientras que la difusa se va a afectar todo el cuerpo, además de los órganos. Y la inducida por químicos, como dicen, ¿no? Va a ser inducida por diferentes cosas, como el silice, la silicona, la pentazocina. En la sistémica que habíamos hablado, que era la segunda, como estábamos hablando de la limitada y la difusa, ¿cuáles son sus diferencias? Sobre todo en la distribución de la piel, va a estar en zonas distales, la limitada, que va a estar en dedos, manos, caras, antebrazos, mientras que la difusa va a ser todo el cuerpo, además de órganos. A la evolución, en una limitada, esta es lenta y progresiva, mientras que en la difusa, que es la que afecta a todo, va a ser rápida y también va a ser más agresiva. En el fenómeno de Raynaud, en una limitada, va a aparecer hasta 2 años después de la enfermedad, mientras que en la difusa puede aparecer hasta 2 años antes de que se empiecen a dar los síntomas. En los anticuerpos característicos tenemos al anticentrómero en limitada, en difusa antitopoisomerasa 1. Complicaciones principales en limitada, pues se puede dar el síndrome de Krebs, la hipertensión y la hipertensión pulmonar. El síndrome de Krebs son los síntomas limitados de esclerodermia. Se conoce Krebs por sus siglas en inglés, pero la C va a ser de calcinosis, la R por el fenómeno de Raynaud,
la E por la difusión esofágica, la E por la esclerodactilia y la T por las telangiectasias. A la capilaroscopía es en limitada predominio áreas avasculares, mientras que en difusa va a ser predominio de megamasas capilares. En pronósticos, la limitada, como es lenta y progresiva, va a ser el mejor pronóstico, mientras que una difusa al afectar a órganos también es más agresiva y grave. En manifestaciones clínicas vamos a tener diferentes. Entre las más predominantes, que se encuentran casi todos los pacientes, de un 90 a 95, tenemos el fenómeno de Raynaud. Este es un fenómeno que va a cruzar con tres fases. Tenemos la palidez o fase blanca, la cianosis o fase azul y el eritema o fase roja. La palidez que se va a producir por la vasoconstricción que se va a dar, a la zona al no tener sangre se va a volver blanco, mientras que por la falta de oxigenación luego va a pasar a ser azul y el retorno venoso que va a pasar a ser rojo. Y esta en mayoría se va a dar en una respuesta de estrés o por exposición al frío. Continuando con las cutáneas, vamos a tener que estas lesiones que se van a dar se va a dividir en tres pasos, va a tener tres fases también. Va a tener la edematosa, en donde vamos a poder observar que en zonas distales la piel se va a inflamar, se va a edematizar, además de tener una piel tensa. Luego va a pasar a un engrosamiento de la dermis, vamos a tener una piel sin pliegues, van a desaparecer los pliegues cutáneos, se va a volver lisa y brillante a comparación de la edematosa, y a la atrófica, donde ya hay una pérdida de tejido subcutáneo, y vamos a ver también una piel brillante y anacarada. Además vamos a tener lo que es la microstomía, esta también conocida como fase de pajarito, porque vamos a tener que la boca se va a volver pequeña y la nariz se va a volver alargada y puntiaguda. Por eso se llama fase de pajarito. Y también tenemos el índice de Rothman, que es un índice para poder evaluar la gravedad que tenga la esclerodermia. Esta se va a evaluar diferentes zonas, en total 17, cara, tórax, brazos, antebrazos, abdomen, mano, dedos, muslos, piernas, piel, en el cual vamos a medir cada zona de acuerdo a cómo vamos al tocar la piel, vamos a ver hasta cuánto de esclerosis se está produciendo. Cuando es 0 es cuando no hay esclerosis, cuando hay 1 hay una esclerosis superficial, en la 2 hay una esclerosis intermedia y en la 3 ya es más a un plano profundo. Entonces depende a estos vamos a tener un rango. Si nos da de 1 a 17 se considera leve, si se da de 18 a 34 moderado y un severo ya sea mayor a 35. Además tenemos la calcinosis, como habíamos visto en el síndrome de Krebs, donde vamos a encontrar pequeñas prominencias óseas que van a estar llenas de calcio. Tenemos la esclerodactilia, que va a ser la acumulación anormal del tejido fibroso en piel, que va a producir una rigidez y falta de movilidad en las manos y las telangiectasias. Se puede dar en áreas del tronco, cara y manos. También tenemos problemas osteomusculares que se pueden dar. Esta se afecta de un 45 a un 90% de casos, va a producir rigidez matutina y sobre todo en lo que son las articulaciones. Nos puede dar las artralgias, las artritis, tendinitis, tenosinovitis, también puede ser miositis, que va a hacer que el paciente no pueda alzar los brazos y siempre se va a dar en músculos proximales. También la descalcificación y osteoartrosis y las conjunturas articulares. En pulmonares vamos a tener dos, vamos a tener la enfermedad pulmonar intersticial difusa, la cual se va a presentar sobre todo en lóbulos inferiores de los pulmones y va a tener un mal pronóstico. A la clínica se va a encontrar disnea, tos seca, crepitantes, en predominio de las bases. El examen que se pide para esto sobre todo es la tomografía de alta resolución, que va a poder ver el daño intersticial y valorar el grado de extensión. Y también otras pruebas funcionales que se pueden hacer es la disminución de la capacidad interforzada y la disminución también de la capacidad de difusión del CO. Y la segunda va a ser la hipertensión arterial pulmonar primaria. Esta se da sin fibrosis, se da en menos casos, en el 20%. Para diagnosticarla se puede hacer el cateterismo cardíaco derecho o la ecocardiografía y también se puede usar el péptido central antidiurético para poder ver cómo va a progresar hacia el tratamiento que se le dé al paciente. También tenemos las cardíacas,
Puede dar pericarditis, insuficiencia cardíaca, miocardiopatías, arritmias o bloqueos, o una necrosis en banda que va a ser similar al Raynaud, pero va a ser a nivel coronario. En renal, que es la causa más agresiva que se va a dar, es la crisis renal esclerodérmica, la cual es una insuficiencia renal que va a activarse de forma rápida, sobre todo lo que son las difusas, con una afección. En el mecanismo de este se va a activar el sistema renina-angiotensina y el tratamiento que se da es las YECAS. A las gástricas se va a afectar en el esófago, una disfunción esofágica en la motilidad, la disfunción del esfínter esofágico inferior y el esófago de Barrett. En el estómago disminuye el peristaltismo y va a aumentar lo que es la sensación de llenura en el paciente. En el intestino delgado se va a alterar la motilidad, puede dar un hilo paralítico. En el intestino grueso se da más estreñimiento y en las alteraciones hepáticas puede dar una asociación de la esclerosis con la colangitis biliar primaria, denominada síndrome de Raynaud. Tenemos las neurológicas también, puede dar el síndrome del túnel carpiano, la mononeuritis y la polineuritis sensible motor. Compañeros, continuando con la exposición, ya hablando de lo que es el diagnóstico de la esclerosis múltiple, se va a basar en tres aspectos importantes. La clínica, como ya lo mencioné mi compañera anteriormente, la parte radiológica, donde lo preferente es tomar una resonancia magnética, y en el laboratorial, en el que se va a hacer un estudio de líquido cefalorraquídeo. Es muy importante tener en cuenta que para el diagnóstico de esclerosis múltiple tenemos que tomar en cuenta los criterios de McDonald's. Estos criterios se lanzaron cuando el doctor cuando se empezó a dar lo que es los estudios de resonancia magnética, y fue por él mismo que tiene el mismo nombre. Esos criterios toman como base la presentación clínica del paciente, donde se va a ver los ataques o los brotes que tiene el paciente, y se toman dos puntos importantes también, que es la diseminación en el espacio y la diseminación en el tiempo. Anteriormente, los criterios de McDonald tenían solamente 4 regiones que se estudiaban para el diagnóstico, pero en la actualidad hubo la actualización del 2024, que se publicó en el 2025, donde se añade una región o un área más a esos criterios. Esta área que se añade es el nervio óptico. Siguiente. Ya. Teniendo en cuenta que ya son a la actualidad 5 regiones o 5 áreas, dentro de ellas vamos a tener el área subcórtico y supracortical, el área paraventricular, el tronco, el cerebelo, la médula espinal y el último que les mencioné, que es el nervio óptico. Se tomó en cuenta este nervio óptico ahora actualmente porque se vio que en la mayoría de los pacientes diagnosticados el nervio óptico también tenía afectación de lo que es la esclerosis múltiple. Para el diagnóstico debemos de tener, como ya les mencioné, son 5 regiones. Se debe de dar lesiones en 2 o más regiones o más áreas de 5 para dar el diagnóstico. Puede ser las áreas que les mencioné. Eso en cuanto a diseminación en el espacio. En cuanto a diseminación del tiempo, se tiene que tomar una placa actual, y si se tiene una placa antigua, pues compararla para ver si ha habido una diseminación, como podemos ver acá, si ha habido en el área paraventricular del paciente. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, otro criterio que también toman los criterios de McDonald's para dar el diagnóstico es tener una lesión, 1 o 5 o 10 lesiones en un área determinada, una región determinada, y a eso se le tiene que añadir los estudios de líquido cefalorraquídeo más el signo de la vena central. Esos pueden ser 6 o más, o también se le puede dar el diagnóstico con una región dañada más el estudio de líquido cefalorraquídeo más un anillo paramagnético, o una región dañada más diseminación en el tiempo más el signo de la vena central. Esas tienen que ser 6 o más, o diseminación en el tiempo más un anillo paramagnético, cualquiera de los 4. Ya. Otra forma de también diagnosticar al paciente es cuando se tienen 2 lesiones medulares, pero para eso ya no se necesitan los anillos paramagnéticos ni se necesita lo que es el signo de la vena central, sino que se tiene que añadir a esto el estudio de líquido cefalorraquídeo que nos salga positivo, o
en que haya una diseminación en el tiempo, pero siempre teniendo en cuenta que se tenga una placa, una resonancia magnética antigua donde se pueda ver las lesiones medulares. Otro diagnóstico es sin signos y síntomas sugestivos. Esto quiere decir que el paciente no va a presentar ningún tipo de clínica ni síntomas, y se va a ver lo que son las lesiones en 4 regiones de las 5 regiones que les mencioné. A eso no es necesario que se les haga, por ejemplo, el laboratorio de líquido cefalorraquídeo. Siguiente, por favor. Ya, para que me entiendan más, ¿qué es el signo de la vena cava superior? Como podemos ver, el signo de la vena cava superior van a ser inflamaciones perivenosas postcapilares, que son estas, que van a tener infiltración de lo que son linfocitos, macrófagos y células T y B. Esta imagen se va a tener que ver en la resonancia magnética, como está aquí. Y tiene unas características especiales para poder reconocerlas. Las características que tiene que tener el signo de la vena central es que tiene que ser menos de 2 milímetros. Si es que este excede los 2 milímetros, ya no se le considera como el signo de la vena central. Tiene que ir es una línea fina que va a hacer en algunos casos se va a ver como algo hiperdenso o hipodenso. Como ven acá, tiene que tener una línea que va a ir de margen a margen, y también va a tener unos criterios de exclusión. Si es que este va a ser más de 3 milímetros, pues ya no se le va a denominar lo que es el signo de la vena superior. Siguiente, por favor. ¿Y qué son los anillos paramagnéticos? Los anillos paramagnéticos son infiltrados de macrófagos que van a estar cargados de hierro. Acá tenemos una imagen de un estudio anatomopatológico donde podemos ver el infiltrado en una forma activa, una forma inactiva, la de fondo, o un estado crónico de lo que es el anillo paramagnético. Tenemos que tener en cuenta que para ver estos anillos paramagnéticos se tiene que hacer un estudio con gadolinium. Este es un contraste que, si es que no se tiene a la mano, pues no vamos a poder tener el diagnóstico de lo que son los anillos paramagnéticos. Por eso es que el tener uno nada más en las resonancias nos va a ayudar bastante para su diagnóstico. Siguiente, por favor. Ya. En los datos laboratoriales, lo que más nos importa son las bandas oligoclonales, que estas van a ser cadenas ligeras kappa, las cuales las vamos a encontrar en las inmunoglobulinas, en el brazo corto, inmunoglobulinas G, que al momento de tomar nosotros la muestra, pues la vamos a ver de esta forma, distribuidas en la parte superior. Eso nos va a dar un signo positivo de lo que son las inmunoglobulinas G en la muestra. Y esas van a estar solamente presentes en el 85 al 95% de los pacientes. No es algo definitivo, por eso es que solamente esta muestra nos va a ayudar en lo que es el diagnóstico. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto al tratamiento, se tiene que tomar 3 aspectos importantes. Uno, que va a ser tratar los brotes; otro, modificar lo que es la enfermedad; y el tratamiento sintomático. En cuanto a tratar los brotes, se va a usar como primera línea la metilprednisolona, que tiene un esquema típico, que es 1 gramo intravenoso por día, y se da de 3 a 5 días. En caso de que este falle, pues se va a tener la segunda línea, que es el plasmaféresis. Eso se va a dar cuando les mencioné la primera línea, falló o siga teniendo el paciente brotes severos. En el segundo aspecto, que es modificar la enfermedad, como primera línea se tiene lo que es el tratamiento con interferón B. Como segunda línea se tiene el natalizumab, que va a impedir que los linfocitos ingresen a lo que es el sistema nervioso central y se forma lo que anteriormente les mencioné. Y en tratamiento oral se tiene el metilfumarato. Siguiente. Gracias. ¿Alguna pregunta? Pregunten, chicos. Preguntas para nuestras compañeras o sugerencias. ¿Estamos hablando de esclerosis sistémica o de esclerosis múltiple?
esclerosis sistémica, esclerosis múltiple es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? No, la múltiple es la que ataca el sistema nervioso. La sistémica es la reumática. la reumática. Eso les iba a preguntar en este momento, ¿ya? Para si estaban despiertos, ¿ya? Entonces, el tema no lo han enfocado bien, el tema, la parte neurológica. También lo podríamos complementar, la múltiple con el ELA, ¿ya? Es que es distinto. Por eso yo les he dicho, el sistema, la parte autoinmune, vamos a verlo en todo el sistema, en todos los órganos del cuerpo. En cambio, el diagnóstico, por eso le estaba, qué bueno, ¿cuál es tu nombre? Luis Diego. Ya. Es la idea que estén atentos, ¿ya? Luis Diego, ¿qué tema vas a exponer? Artritis. ¿Qué artritis? La verdad que no es un pollo. Diego, ¿qué más eres? Mendoza, ¿no? La artritis reactiva. Luis Diego Mendoza, ya. ¿Cuál era la dificultad en relación a Nicole? Nicole fue la última, ¿no? ¿Qué cosa? No, ya de ahí. ¿Tú eres? Ya de ahí. ¿Por qué te complicaste en el diagnóstico? Doctora, tome en cuenta yo esclerosis múltiple. No sé. Esclerosis múltiple, pero como dice tu compañera, es una esclerosis sistémica. Ya, entonces lo que vamos a retornar acá y para que se den cuenta, pero está bien, o sea, sí vamos. Este no va en el tema, no va en el examen. Eso no, o sea, saquen de las diapositivas estos temas de la parte última, ¿ya? Si no se van a confundir. Lo han hecho separado vuestros temas ustedes dos, no han coordinado. No, sí coordinamos, doctora. Solo que Sí, se porque si hubieran coordinado, porque esclerosis sistémica es un tema muy amplio, ¿ya? Por cada patología que tú ves, por eso es sistémica, por cada patología, por cada órgano que compromete esta patología de esclerosis sistémica, también están los tratamientos que vamos a ir abordando, porque no es el mismo tratamiento. Por ejemplo, acá lo he enfocado vuestra compañera con esclerosis múltiple relacionada al sistema nervioso, las inmunoglobulinas, que también pueden ir en estas, pero tienes que saber clasificarlas, ¿ya? Entonces, por eso yo le dejé terminar el tema para que también ustedes se den cuenta la importancia de relacionar esta clínica con lo último que puso vuestro compañero. No hay nada de relación en relación a esto. Yo cómo voy a determinar que hay, o sea, cómo yo voy a llegar al diagnóstico para determinar, por ejemplo, lo ha clasificado como una esclerosis localizada, sistémica, inducida. ¿Alguien más acota esta clasificación? ¿Quién ha leído algo más que agreguemos a esta clasificación de la esclerosis? ¿O solamente lo vemos así? Hay una localizada, hay una sistémica, hay una inducida por químicos, dice, ¿no?
A ver quién más acota esto. Hay algo más, ¿ya? Pero vamos a ver qué cosa más acá. Ya, en la clasificación lo ha distribuido, también lo puede distribuir por distribución de la piel. En este caso va a ser todo por el proceso de Roneo. Ahora, si vamos al diagnóstico, esto es la clínica. Si vamos al diagnóstico, ¿cómo yo haría? Se pediría anticuerpos. Ya, uno está bien, anticuerpos, ¿qué más? ¿Qué más? Ya, toda la parte inmunológica la vas a ver. La diferencia es que ustedes tienen que aprender, por ejemplo, el ANCA en acá, ¿qué tipo de los ANCAs? O el ANA también, ¿cuál de los tipos más? Hay el ANCA-C y el ANCA-P. Entonces, uno de esos ANCA-C y el ANCA-P también me va a determinar qué tipo de esclerosis sistémica me va a estar especificando para yo iniciar el tratamiento o plantearme el tratamiento que yo voy a dar al paciente, ¿ya? Lo característico acá, el anticuerpo característico, como dices, el anti-isomerasa, es lo que más nos va a ayudar a diferenciar de las otras autoinmunes que estamos estudiando. Por eso yo les he dicho, cuando ustedes al final de semestre va a haber una pregunta donde yo les voy a poner verdadero o falso, dónde corresponde al anticuerpo, a qué patología que nosotros hemos estudiado, ¿no? ¿Para qué? Para que ustedes por lo menos se lleven eso de aprendizaje. Yo sé que, como les repito, que es vuestro último semestre de medicina interna y cuando vayan a las otras especialidades probablemente se vayan a olvidar un poco, ¿ya? Si no estamos en la práctica nos olvidamos, ¿ya? Lo importante, no se olviden, lo importante en la esclerosis sistémica es esto, lo que ustedes tienen que aprender, el CRES, ¿ya? La calcinosis, como lo ha explicado vuestra compañera, hay muchas imágenes en fotos, se parece muchas veces, también lo podemos confundir con la gota, ¿ya? Por los cristales que se acumulan en el tejido en la gota, lo podemos confundir también con la esclerosis, ¿ya? Lo característico en un 80-90% de los signos y síntomas es el fenómeno de Raynaud. Eso no se olviden en la esclerosis sistémica, ¿ya? Puede haber también en las patologías de vasculitis, pero en las patologías de vasculitis es menos, ¿sí? Se puede presentar. Esta esclerosis sistémica también puede venir sobrepuesta con las otras enfermedades autoinmunes que nosotros estamos viendo. Puede venir con una artritis reumatoide, puede venir con un Sjögren, puede venir con una, ¿qué ya hemos visto? Sjögren, artritis reumatoide, artritis juvenil, ¿no? Entonces se pueden sobreponer. La diferencia, la artritis juvenil, lo único que les va a ayudar en los casos clínicos o en lo que vayan a dar examen, ya sea en su ENAM, para la residencia, es la edad. Ahí sí, con eso no tienen para perderse, ¿no? Con una artritis juvenil. Pero el resto sí les puede llevar a confusión por los signos y síntomas, pero les puede ayudar los anticuerpos a determinar la diferencia, ¿ya? Lo otro, la disfunción esofágica, el reflujo ácido y disminución de la motilidad del esófago. ¿A qué altura del esófago, en este caso de la esclerosis, me va a dar? ¿Inferior o superior? Inferior. ¿Seguro? ¿Segurísimo? ¿Segurísimos? Sí. ¿Seguros? Ya busquen ahorita. A ver, están ahí con vuestra internet. A mí me dice reflujo de ácido de disminución de la motilidad del esófago, y con el mismo reflujo hay una disminución del esófago inferior. Inferior dices, ya, muy bien. Pero así les hago dudar yo, ¿ya? ¿Por qué yo les digo esto? Porque la vez pasada era un viejito, ¿no? Había un abuelito que no podía tragar, como les voy a hacer siempre ese ejemplo, ¿no? Si no podíamos considerarlo también probablemente eso, pero lo que debemos considerar es a qué altura del esfínter esofágico
vamos a poder perder la disfuncionalidad en la esclerosis, ¿ya? Hay estudios que te ven, porque todo esto es una clínica que estamos aprendiendo, pero hay estudios clínicos donde ya hacen con endoscopías, hacen seguimiento, la esclerodermia de la piel con la complicación de otros órganos. En algunos todavía no está como un estudio bien hecho ya. Por ejemplo, ven que hay un grupo de 100 pacientes han hecho seguimiento y ven que el esfínter esofágico no es el inferior, sino es el superior. Ya por ahí también empiezan a dar el tratamiento dependiendo a esta patología, ¿ya? El otro es la esclerodactilia, que es lo más común, pero esto no se va a presentarse en un día, 2 días, en un mes. Puede ser ya un avance de la enfermedad y que ya vienen en esta con una esclerodactilia, y ese caso ya es un poquito ya complicado. Si ya vamos a ver nosotros pacientes ya con compromiso de piel, con una esclerodactilia, le vamos a tomar una tomografía de tórax, le vamos a tomar una ecocardio, vamos a hacerle un control a nivel de gastroenterología con una endoscopía, probablemente ya tengamos todo esto implantado en el paciente, ¿ya? Cuando yo tengo todo el CRES implantado en el paciente, la complicación de mortalidad o el pronóstico de mortalidad es altísimo, ¿ya? Entonces, uno es eso. Para que yo llegue al diagnóstico, como estamos viendo, es distinto a lo que ha expuesto el grupo, ¿ya? Ahora, la capilaroscopía, ¿entienden cómo es? ¿Lo han visto? ¿Lo han revisado? Ese es la capilaroscopía es más o menos un examen, un screening. Es como cuando nosotros nos vamos a tomar la presión arterial, ¿no? Me voy a ir a tomar la presión y voy a ver si tengo la presión alta o no tengo la presión alta, o me tomo la glicemia y digo si estoy en parámetros de tener o el síndrome metabólico para una diabetes. Me ayuda para hacer un probable diagnóstico, para ver cómo está la vasculatura periférica, ¿ya? Entonces, espérame, no sé si puedo entrar acá. Vamos a ver unos... ¿Cómo era para salir? ¿Nomás 3? Sí, más fácil. Estas son la capilaroscopía. Bueno, ustedes si lo van a revisar en vuestro internet van a ver muchas, ¿ya? Es una máquina, es como una ecografía, ¿ya? Entonces van evaluando el hecho, lo hacen a nivel de las yemas. Desconozco si lo hacen acá en la parte del ministerio, por lo menos en el Hospital Lorena no lo hace, el Hospital Regional tampoco. El seguro desconozco que lo hagan. En la parte pública, en la parte privada probablemente lo hagan, ¿no? La capilaroscopía también es para ver cuánto de lesión puedes estar ya produciendo en la circulación para no producir el signo de Raynaud. Entonces acá tú vas viendo y ellos te van analizando, ¿no? Una capilaroscopía, por ejemplo, acá todas estas figuritas son los vasos, ¿ya? Entonces acá ya vemos que no hay los vasos están yendo en lesión. Acá ya vamos viendo lesiones más agudas, acá ya vamos viendo más severas, algo ahí como lo vemos allá, y por eso hacemos el fenómeno de Raynaud, ¿ya? Entonces, como les repito, la capilaroscopía desconozco si lo hacemos en nuestros hospitales, ¿ya? Probablemente en la forma privada sí lo hacen, pero es como una pequeña ecografía que vamos viendo la vascularidad terminal a nivel de las manos. Principalmente se hace en las extremidades inferiores de las manos, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Quería ver del otro. Acá. Ya, acá. Esta imagen de la imagen de la boca de pajarito que vemos
es también ya una esclerosis sistémica muy avanzada, ¿ya? Es pacientes, yo he visto pacientitos, pero son pacientes que vienen de periferia, no sé, pues de lugares muy lejanos que no tienen control periódico, muchos de ellos han dejado de tomar tratamiento, y acá en nuestra cultura, por lo menos nuestra cultura andina, si les diagnosticas, si les dices que van a tomar, ellos piensan otras cosas y van al tratamiento alternativo, sus costumbres, y dejan de tomar el medicamento, ¿no? Y vienen ya con estas complicaciones que no pueden abrir la boca, van a dificultar para movilizar, para deglutir los alimentos y todo, ¿no? Esta escala de Ronda es una escala que puedes empezar, para empezar el tratamiento y para hacer seguimiento de la terapia que tú vas a hacer. Como dice acá, ustedes van a ver, no sé si todos se pueden tomar la piel, ustedes simplemente hacen eso y van a tener pliegue en la piel, o pueden agarrar también esto así. Cuando ustedes van a ver, no van a poder hacer esto. Lo que estamos haciendo no vamos a poder hacer en los pacientes. Vamos a tener que hacer fuerza para producir un pliegue. Y muchas veces no lo vamos a lograr y va a resbalar como jabón nuestra mano. Y no podemos hacer. Cuando hay esos signos ya muy severos, como este caso, muy severo, ya no se ve el pliegue, el 80-90% ya están dañados los órganos internos, principalmente pulmones, sistema digestivo, está ya dañado el corazón. Los que han expuesto, ¿qué órgano más se daña en esta esclerosis sistémica? ¿Cómo? Ya, del corazón, pulmón, ¿cuál de los dos más? ¿Ah? El pulmón, por eso hace fibrosis pulmonar. Y la fibrosis pulmonar, ¿qué me va a llevar? A una hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar, ¿qué daño de corazón me va a hacer? ¿Va a dañar más el corazón derecho o el corazón izquierdo? Derecho. Ya, ¿quién dice derecho, izquierdo? Ya vamos a ser partido político. Derecho, izquierdo. ¿Cuál? Derecho. ¿Ya? Se hacen una insuficiencia cardíaca, hacen un coro pulmonar, y estos pacientitos, por eso cuando lo han expuesto en la primera o segunda diapositiva, la mortalidad es alta en estos pacientes. ¿Ya? ¿Por qué también llegamos muy tarde a estos pacientes? Porque no es una patología muy común. ¿Ya? Probablemente va a venir el paciente de repente con reflujo, lo vamos a mandar donde el gastroenterólogo, como hay tantos pacientes, muchas veces no nos tomamos tiempo, el gastroenterólogo le va a dar algún medicamento para ayudar al reflujo, lo va a mandar a casa con el medicamento para el reflujo, probablemente va a estar 2-3 meses, le va a ir bien, después ya va a venir con dificultad respiratoria, tomamos una tomografía y hay una fibrosis, recién hacemos el despertar, ¿no? Ah, mira, esto puede ser en el caso del paciente, haciendo una historia más proligia, ¿no? Entonces, por eso es complejo esto. Como yo les digo, la piel, por lo general vamos a ver ya cuando ya está avanzada la enfermedad. Antes es, de repente, si sospechamos algo, ya el anticuerpo me salió positivo, pero no tengo todavía la piel lesionada, no tengo otros órganos, hay que ver la capilaroscopía con su síndrome de Raynaud, también hay que investigar bien porque puede venir el síndrome de Raynaud, también se dice la bandera, les puede venir en un examen. ¿Cuál es el signo? ¿En qué consiste la bandera francesa? El síndrome de Raynaud, ¿no? En alguna vez un signo pusieron, el signo de la bandera francesa, ¿en qué enfermedad se presenta? Ya esclerosis sistémica, ¿no? Eso. Ya entonces, muchas veces pues llegamos o también pueden venir los pacientes diciendo que tiene frío en sus extremidades, ¿no? Siento frío. Entonces ahí ustedes aprovechen en ver, porque la mayoría siempre vamos a tener la manito roja o también tibia, ¿no es cierto? Entonces si ellos dicen tengo frío,
y ves las manos que están medias blancas, está haciendo una vasoconstricción. Entonces, si le vas a dar calor, va a volver a hacerse la mano media amarilla, luego se va a hacer azul, ¿ya? Entonces, eso también es una forma de hacer al despertar y decir que puede ser una enfermedad autoinmune y que puede estar yendo con una esclerodermia, ¿ya? No se olviden, estamos haciendo Sjögren, hemos hecho artritis reumatoide. Sjögren con estas enfermedades también se va en sobreposición, ¿ya? Nosotros podemos estar viendo Sjögren, no hay disminución de secreción a nivel glandular, pero también puede estar ya afectándose con alguna patología estas, ¿ya? ¿Qué más en esto? A ver, como no se olviden, este índice, hay muchos índices. Si ustedes revisan las revistas de reumatología, tanto las europeas como las americanas, no solamente es esto. Hay otros síndromes, hay otros estándares de evaluación para que, bueno, en realidad ya es para el reumatólogo, ¿no? Que hace sus seguimientos, investigaciones en relación al tratamiento de estos pacientes, ¿ya? No lo han hablado tampoco tratamiento, ¿ah? No han hablado tratamiento, a ver quién ya las manifestaciones cutáneas. Ya, acá. Las manifestaciones cutáneas que ya hemos visto, las manifestaciones pulmonares. A nivel de pulmón, por lo general, vamos a tener pacientes ya con fibrosis, por lo general, ¿ya? Y en la parte cardíaca puede venir también un paciente con disnea, con insuficiencia cardíaca, se le hace su ecocardio y ahí nosotros vamos a ver qué lado del corazón ya se está dañando. Son pruebas que nosotros debemos hacer inmediatamente, ¿ya? Igual, si nosotros tenemos pacientes que ya hemos diagnosticado esclerosis sistémica, lo que vamos a hacer es hacer seguimiento también. Digamos, en la primera que yo empecé, el pulmón estaba de repente hay una escala de valoración también, cuánto de lesión tengo en la fibrosis. Si yo empiezo con una lesión leve, tengo que hacer seguimiento que debe mejorar ese paciente, ¿ya? Y si va empeorando, pues lamentablemente nosotros tenemos que decidir ahí qué tratamiento le voy a dar al paciente, ¿ya? ¿Alguien ha leído los tratamientos últimos para estos tipos de pacientes con fibrosis? ¿Ah? Ya, ese es el biológico. ¿Otro? Corticoides. En la esclerodermia no. En la esclerodermia lo más, como les voy a hacer un cuadrito, lo mínimo de corticoides en la esclerodermia. Lo mínimo, porque nosotros vamos a reactivar otros factores, vamos a hacer mayor hipertensión pulmonar, vamos a hacer la presión arterial que suba, y en esta patología, ¿qué lesión, aparte de los pulmoncitos, hay que tener cuidado? ¿Qué debo tener cuidado en estos pacientes? No han leído nada, ¿eh? El único que ha leído alguito y por lo menos ha dado a despertar en la primera clase. La crisis renal es en estos pacientes, ¿ya? En estos pacientitos hay que ver siempre la función renal. También hacemos ahí, empezamos con presiones arteriales, ya estoy haciendo una hipertensión pulmonar, estoy produciendo una insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, daño en nefronas, hacemos una crisis renal. Y por ahí también es un poquito complicado dar los corticoides. Si damos corticoides, empezamos de dosis bajas, es al revés con las otras patologías. En las otras patologías yo voy a empezar pulsos de metilprednisolón, pulsos de corticoides, ¿ya? En este caso, por lo general, en la mayoría, casi en un 80-90%, yo empiezo por los FAM, por los metotrexates, ciclofosfamida, con esos medicamentos empiezo. Pero si yo veo que está sobreponiéndose con un Sjögren, se está sobreponiendo con un lupus, esta patología, ahí puedo sí empezar corticoides igual con dosis control mínimo, dosis siempre bajas, ¿ya?
¿Qué más? A ver acá. Ahí está la crisis renal, ahí está la esclerodermia. Es una pregunta de examen también, ¿ah? ¿Qué manifestaciones más de severidad en este momento es cuando yo puedo estar dando tratamientos? Es la crisis renal, ¿ya? Ahora, las gástricas. Si yo tengo o sea, por el tejido que se compromete en esclerodermia, ¿qué es? Hemos visto artritis reumatoide, la articulación, en artritis reactiva también. En Sjögren hemos visto ¿qué se compromete a nivel reumatológico? Ajá. Las glándulas. En esta, La producción de colágeno. exactamente, colágeno que está a nivel de piel y a nivel de estructuras internas, ¿ya? Entonces, a nivel del esófago, nosotros vamos a hacer esa producción, por eso que se hace como un tubo el esófago, ya no hace el peristaltismo que debe hacerse, ¿no es cierto? Y ese tubo va produciendo el colágeno y endureciéndose, al final ese esófago también puede estenosarse. ¿Qué haría yo en ese caso? Cuando se estenosa ese esófago en una esclerosis sistémica. Evitar que haya reflujo gastroesofágico, se podría dar omeprazol que inhibe la bomba de Ya está muy bien también, sí, pero ya está estenosado. Cirugía. Muchas veces estos pacientitos están constantemente visitando al gastroenterólogo para dilataciones esofágicas. ¿Ya? Dilataciones son balones, muchas veces también les colocan como balones. O sea, en realidad no he visto todavía esas patologías ya muy severas. Por ejemplo, hemos visto una señora que venía del campo, ella pensaba, no le dolían ni las articulaciones, solamente empezó como que a disminuir fuerza de sus extremidades, ¿ya? Y ella trabajaba en campo, va pasando el tiempo y como ellos agarran el cortador de pasto en forma angular, trabajan ellos y ya no podía doblar los dedos. Entonces, ya pues dificultaba y empezó a cerrarle la boca, ella siente que ya no entraba la cuchara. Y así, pero eso avanzó casi en 6 meses. Vino a Cusco, ya pues venía ya de frente con la clínica, nomás dijimos ya, pues es una esclerosis sistémica, ¿no? Pero ella ya estaba haciendo su crisis renal y para hacerle los pulsos de corticoides, para empezarle, no podíamos, íbamos a dañar. Junta médica, para eso son las juntas médicas también. Participan los otros colegas, tanto gastro, nefrología, reumatología, medicina interna, y decimos, no, vamos a hacerle los pulsos nomás, o sea, buscando un beneficio favorable, si la podemos salvar en algo. No. La señora duró como 2 meses, hicimos los pulsos, hizo más falla renal, entró a diálisis y falleció, ¿no? Entonces, esos son casos que nosotros en una visita no lo van a ver probablemente también ustedes, sino van a ver ya pacientes complicados o pacientes diagnosticados, van a ver, ¿ya? Pero es importante que ustedes tengan esto presente, porque cuando hemos hecho las visitas con los chicos por un signo, síntoma, empezamos a analizar qué puede ser, no solamente desde la parte reumatológica, sino empezamos a recordar un poco todo lo que están aprendiendo ya ustedes desde el anterior semestre, ¿no? Que han llevado a medicina interna 1. Empezamos a ver. Si le tomo un electrocardiograma a este paciente, ¿qué podría ver yo en el electrocardiograma? Bloqueos. A ver, ¿qué podría ver yo? A ver, Paolo Guerrero, tú veo que tú lees harto electrocardiograma. ¿Qué se llama? En un EKG, estamos hablando de hipertensión pulmonar. ¿Qué onda voy a ver? ¿Elevada, baja? ¿Ah? Exacto.
Por eso, muchas veces no necesariamente vamos a seguir estos criterios. Hasta con un electrocardiograma nomás también puedo ya acercarme a un diagnóstico con un paciente o a sospechar, ¿no? De repente de frente. Pero para una hipertensión pulmonar, no solamente en esta enfermedad también voy a encontrar. ¿En qué casos voy a encontrar hipertensión pulmonar? ¿En qué otras patologías? No esclerosis sistémica. Trombosis pulmonar. ¿Qué más? EPOC, EPID, insuficiencias cardíacas. Voy a encontrar, ¿no? Entonces ustedes tienen que analizar de esa forma también. No ver, ya, esto aprendí en esclerosis sistémica, tiene que haber esto, no. Por un signo o síntoma podemos encontrar una enfermedad autoinmune también. ¿Ya? No se olviden. ¿Qué más les quiero preguntar acá? A ver, haciéndoles también una pregunta. Viene a vuestra consulta un paciente. Para que ustedes sospechen una esclerosis sistémica, viene a gastro. ¿Cómo podría venir el paciente? ¿Qué contando o qué diciendo? Pero ellos no entienden el término reflujo. Ya, uno, ¿qué más? ¿Cómo podría venir? Ardor, ¿qué más? No, al revés sería, pásales al revés. Ulceraciones en la mucosa oral. Las ulceraciones en la boca, que hemos visto más era en Sjögren, ¿no? Porque no había mucosa. Las ulceraciones medias raritas, pero podría sobreponerse sí con Sjögren, podría. ¿Qué más qué podríamos ver en casos? Puede dar disnea por la hipertensión pulmonar. Ya, muy bien. Por el reflujo esofágico, gastroesofágico, también se puede irse hacia los pulmones. Muchas veces los pacientes pueden venir diciendo tengo asma, ¿ya? En ese caso sería la parte pulmonar. No puedo respirar y tú le auscultas y de repente sí tiene sibilantes. Pero ¿por qué le empiezas a preguntar más y más? ¿Usted tiene el antecedente? No. ¿Pero desde cuándo? Desde hace poco me falta y vengo al neumólogo, me ha dicho que tengo asma. Y lo otro que para determinar asma yo tengo que hacer otras pruebas funcionales. No es decir que yo tenga asma o escuche sibilantes, no, tengo que hacer otras pruebas como la espirometría. Entonces, según eso yo digo si es asma o no es asma. Pero si me sale mi espirometría negativa, pues ya puedo sospechar alguna enfermedad autoinmune también. ¿Ya? Entonces, hemos visto se altera el sistema digestivo, el sistema pulmonar, el sistema cardíaco. Por esos signos y síntomas de esos órganos pueden venir también los pacientes. ¿Ya? La parte de la piel de repente es más fácil reconocible, el Raynaud, la calcinosis, o también también puede venir con escaso dolor articular, también puede venir, pero más es la piel. Ustedes si empiezan una piel, a veces van a ver 40, 50 años, están con una piel tersa. Es raro que una persona con escasos recursos se vaya a hacer su cirugía de repente, ¿no? Si no, le vas viendo la mano, le levantas el tórax también, la barriguita está bien tirada la piel. Entonces esos van viendo si se deja examinar, pero extremidades, cara, cuello, el cejo de la frente, ves que no se arruga, puede ser ya un signo de una esclerosis sistémica. ¿Ya? Entonces no se olviden eso. Ahora otro. A ver, ¿qué nos tenemos acá? Ya, estos son como la clínica, ¿no? Si me afecta un síndrome de Raynaud, también lo puedo confundir, o también se manifiesta por la inervación con la conjuntura del carpiano. Ya, esto hay que sacarlo, ya no sé, esto lo vamos a retirar. Ya no como van a compartir las diapositivas, esa del diagnóstico no va, ¿ya? Entonces, en cuanto al tratamiento, ¿quién ha revisado algo del tratamiento? No hay tratamiento. Sí hay tratamiento, ¿ah? Bueno, tenemos de Raynaud. O sea, en realidad para todas las enfermedades autoinmunes no hay tratamiento, pero hay control.
Ahí controlamos a que no siga avanzando la enfermedad. Ese es el enfoque que le damos a las enfermedades autoinmunes, ¿ya? ¿Alguien que haya leído algo? Dime. En el fenómeno de reinado se daba lo que es como primera elección filipino. ¿Qué es el nifedipino? Ahí está, muy bien, felicitaciones, excelente. ¿Qué hace el nifedipino como calcio antagonista? ¿Por qué le doy eso? Así tienen que analizar. ¿Por qué le voy a dar el nifedipino en un síndrome de Raynaud? ¿Qué es el nifedipino? Es un vasodilatador. ¿Qué más? Ya, eso es lo básico ya de repente, ¿no? Y los inhibidores de la fosfodiesterasa. ¿Cuál? Un ejemplo. Sildenafilo. Ya, excelente. ¿Para qué le daría el sildenafilo? Para también lo mismo, vasodilatación. ¿Pero a qué nivel? Claro. A ver, ¿a qué nivel? Por la Para la hipertensión pulmonar, a ese nivel actúa más el sildenafilo. ¿Quién más? Ya. Muy bien, excelente, estoy anotando. Análogos de la prostacyclina también. Exactamente, también. Si las manos se le hacen úlceras, ya sea se le necrosan, ¿qué haría? Un bypass. No, insistimos, podríamos empezar ahí con los biológicos también, podríamos empezar ahí también con la, ¿qué se llama? Estas cámaras de hiperbáricas, esas también se pueden utilizar, ¿ya? Pero sí hay, lamentablemente no accedemos todos a eso, ¿ya? Acá les voy a, estaba yo también revisando, yo también como les digo, reviso, ¿no? Entonces acá espérenme. ¿Me lo pusiste? ¿Mis diapos? Ah, ya. Abajo, Espérate, acá no voy a ir. ¿En cuál de ellas está? No, abajo PowerPoint. Acá. Ahí. Ahí está. Bueno, como han visto la fotito, es esta foto que van a ver en todo lugar, ¿no? Acá yo quería llegar. Según al compromiso de la enfermedad, vamos a ver el tratamiento, porque como han visto acá, si ven, a ver, ¿dónde ven corticoides? No hay corticoides, ¿no? Porque los corticoides se usan en dosis muy, muy bajitas. Y cuando hay, esto no es la exclusiva, sino esto es cuando hay una esclerosis sistémica pura, se podría decir, primaria. Pero si yo ya tengo sobreposición de las otras enfermedades autoinmunes, ahí sí puedo utilizar corticoide, ¿ya? Pero en dosis bajas, bajísimas, no se utilizan mucho, ¿ya? Lo importante es cuando si hay una enfermedad cutánea difusa, como ya lo hemos visto en las figuritas y todo eso, la primera línea de base es el micofenolato. Siempre van a escuchar ustedes micofenolato. Solamente daría tarea a ustedes que estudien los efectos adversos del micofenolato. ¿Qué efectos adversos me puede traer esta enfermedad para que ustedes también ayuden a controlar en las complicaciones que puede traer esta enfermedad? Muchas veces los pacientes empiezan a tener sus complicaciones, sus efectos adversos y ya no lo quieren utilizar, ¿ya? Como segunda línea, si el caso no va con el micofenolato, ya voy a utilizar los otros biológicos, ¿ya? O los fármacos biológicos que ya hemos estado viendo, ¿no? El rituximab, tocilizumab y todo eso, ¿ya? Ahora, cuando hay enfermedad pulmonar como un EPID y hay como una fibrosis pulmonar, también de frente nos vamos a los biológicos, y la ciclofosfamida también utilizamos por pulsos. Podemos hacer los pulsos una vez a la semana, por lo general es por semana. Entonces, después de esos pulsos podemos continuar con el rituximab o con los otros medicamentos, ¿ya? También continuamos con los biológicos. En la hipertensión pulmonar, como ustedes han visto, el sildenafilo, los medicamentos inhibidores de las prostaglandinas y todo. En los de segunda línea, lo mismo, biológicos,
con anticoagulación, porque podemos provocar ya lesiones a nivel cardíaco y también podemos producir trombos por ¿qué se llama? Por esta lesión fisiológica que vuestros compañeros en la primera diapositiva pusieron, para inhibir coágulos en la vasculatura, ¿ya? Y el fenómeno de reunión, que es, lo consideran como un signo o síntoma ya grave, que pueden producir úlceras a nivel distales, y ahí también los canales de calcio, como han dicho vuestros compañeros, filipino, todo de los antagonistas o los ARA también se pueden utilizar, dependiendo de a qué nivel. Hay que ver también las patologías, muchos pacientes pueden tener glaucoma, entonces hay que verificar en esos pacientes también. Y los inhibidores ¿qué se llama? El PD, que es me he olvidado, de las prostaglandinas, el sildenafilo, prostaglandinas, el sildenafilo, tadalafilo, todos esos que también nos van a ayudar como vasodilatadores a nivel de la vasculatura pulmonar. Y la crisis renal o en la esclerodermia, los IECAS, y principalmente pues antihipertensivos para inhibir que no haya hipertensión a nivel sistémico y que altere el sistema renal, ¿ya? Los IECA, los ARA también utilizamos ahí, pero siempre previendo que no tengan otras patologías que nos vayan a causar, ¿ya? Lo último, que hay estudios en fase 1 y 2 todavía, son los trasplantes autológicos de células madre hematopoyéticas. En la lectura que yo estaba viendo, esto último, como les digo, son estudios que recién están empezando y principalmente estas dos terapias se están dando a pacientes que ya son con patología fibrótica, tanto piel y también pulmón, como antifibróticos se podría decir, pero todavía están en prueba, para que ustedes sepan, ¿ya? Están en prueba, están en laboratorio, algunos ya están utilizando, se está viendo que hay reversión en algún porcentaje de la patología, pero en nuestra población no creo que alcancemos. Todo es investigación todavía, ¿ya? Como dice acá, por ejemplo, esta terapia, no sé si podrían leerlo, y yo les voy a explicar un poquito de acá, revisando mi compu, en el sentido que es, ¿qué hemos dicho cuando venía el sistema inmune? Y esto es lo contrario, ¿ya? ¿Dónde está acá? Es lo contrario, ¿ya? Es un proceso, es una terapia génica, biológica se podría decir, ¿ya? Lo que hemos dicho era al inicio, cuando hablamos de la enfermedad autoinmune, es que nuestro cuerpo tiene soldados que nos defienden de repente contra las enfermedades, reconocen al virus, la bacteria, detienen, ese sería nuestro sistema inmune. En esta terapia lo que están haciendo es de que captan a esos soldados que ya están en nuestro cuerpo, los llevan al laboratorio y es más o menos otra vez instruirles, decirles que ustedes tienen que reconocer tal enfermedad, y esos soldados ya instruidos nuevamente los llevan al sistema y para que luchen contra las enfermedades que te pueden invadir, ¿no? Más o menos esto está en inglés, ¿qué dice acá? A ver si no me equivoco, ¿les puse eso? No les puse. Son células que se van sacando del cuerpo, como les digo, es todo laboratorial, es células T, las células T nuevamente las instruyen, yo creo que han hecho eso más o menos el trabajo también estos premios Nobel de la medicina, que han tomado estas células, han educado nuevamente estas células, lo han incorporado al sistema para reconocer, o sea, ya no ataquen a tu cuerpo, sino ya sean células que defienden a la enfermedad, ¿no? Entonces, lo que dice acá son etapas, les voy a leer. Dice que hay en una primera etapa hacen una leucoféresis. Dice que se extrae la sangre del paciente y mediante una máquina de aféresis
se aparta, o sea, se separan y recolectan los linfocitos T. El resto de la sangre se devuelve al cuerpo. Entonces, este es el inicio. Luego vamos a una parte que es la ingeniería genética, que se trabaja con estas células y dice que en un laboratorio de alta seguridad se introduce en los linfocitos T un gen mediante un vector, generalmente un virus inactivo. Este gen contiene las instrucciones para fabricar el receptor quimérico que dice ahí el CAR, ¿ya? En la superficie de la célula. Luego, ya hablamos ya de una expansión celular donde las células T modificadas, ahora llamadas CAR-T, se cultivan y multiplican en el laboratorio durante 1 a 4 semanas hasta obtener cientos de millones o incluso millones de copias de esas células. Luego empieza la etapa de la quimioterapia linfodeplectora. Entonces, días antes de la infusión, el paciente recibe quimioterapia, generalmente ciclofosfamida y fludarabina, para eliminar los linfocitos T, B y B remanentes, ¿no? Y luego va la infusión de las células CAR-T. Las células CAR-T expandidas se infunden por vía intravenosa al paciente como si fuera una transfusión. Y la acción y vigilancia, las células CAR-T guiadas por su CAR reconocen y se unen a las células Diana, en este caso los que expresan los complementos CD19, un marcador de linfocitos B. Las destruyen y luego se expanden aún más en el cuerpo, ¿no? Entonces, ese es como lo último que se podría decir que estaría como en investigación y se está aplicando para estas enfermedades autoinmunes. En especial lo que están viendo es en la esclerosis sistémica, ¿ya? Entonces, como les dije, estas enfermedades pues son de manejo multidisciplinario. No lo maneja solamente el reumatólogo, lo va a manejar el neurólogo, lo va a manejar el gastroenterólogo, neumólogo, cardiólogo, internista. Y los pacientes que vamos viendo qué órganos se van comprometiendo, vamos incrementando ahí a los especialistas para continuar con el manejo, ¿ya? ¿Alguna más preguntas al respecto? ¿Sí? Doctora, yo leí sobre esa terapia y dice que lo que se hace es eliminar los linfocitos T y B que están enfermos y se vuelven a añadir cuando ya no tienen memoria, pero que también tienen a la actualidad tienen una alta tasa de mortalidad, entre 3 a 10%. Por eso es que para estas terapias se está seleccionando pacientes jóvenes o pacientes que no tengan mucho daño en los órganos. Pero eso está como yo les dije, que está en etapa de estudio, ¿no? No se está aplicando todavía, sino está en etapa de estudio. Y muchos de estos pacientes, de estas terapias que ahora nosotros de repente a futuro vamos a ver, hay una de lo que ya vemos, ¿no? La terapia biológica, la terapia de los fármacos sintéticos, entra un grupo de terapia, ¿cómo se dice esto? O sea, tú te pones a ese grupo de estudio, tiene un nombre, o sea, yo me pongo al grupo de estudio para que me den la terapia que están investigando, ¿no? Pero eso también lo consideran como una forma de ya dar tratamiento, ¿no? Pero igual tiene sus riesgos y beneficios. Cuando tú tienes, no sé, de repente ustedes vieron o han tenido algún amigo familiar cuando dicen, no, ya no hay terapia que yo te pueda dar, pero estamos en investigación. Por ejemplo, uno de mis primas entró a una terapia de los melanocitos. No tenía un diagnóstico certero, estaban estudiando el melanoma, pero no había una terapia muy específica, les estoy hablando de hace 20 años atrás. Entonces le invitan a irse a Chile, a la Universidad de Chile, y le iban a sacar los melanocitos. Supongo le iban a hacer otra, como limpiarle, ¿no? la inmunidad o el reconocimiento de estos melanocitos para que produzcan melanocitos buenos. En su estudio no le salió pues melanoma, ya no tuvo que entrar al estudio. Entonces son terapias que después a futuro nosotros probablemente vamos a ver bastante de eso. En realidad acá de repente en Cusco
hablo Cusco porque en Perú hay muchas universidades que hacen mucha investigación. En Cusco no tenemos todavía nuestras casas de estudio. La USAC tampoco hace mucho estudio que yo vea y publique de esta categoría, ¿no? Porque trae costo, tienes que hacer, o sea, es bien difícil. Por ahí de repente no vemos todavía, ¿no? Pero como les repito, ustedes de repente van a migrar, van a irse nomás a estas universidades grandes donde hacen este tipo de estudios, entonces para que digan, ya, no, pero sí ya escuché, como que no, ya escuché ya eso de hace 10 años que yo estaba en la universidad, puedes decir, ¿no? Pero ya se están haciendo algunas cosas, ¿no? No es lo único que estamos viendo de lo que estamos revisando en la literatura clásica, sino ya vemos que están habiendo otro tipo de terapias, ¿ya? Entonces esta misma terapia yo creo que es para casi un gran grupo de enfermedades autoinmunes. Eso les podría decir. ¿Qué más? ¿Qué más en respecto de esto? Solamente yo les recalcaría que hagan mucha énfasis en los signos y síntomas para que puedan decidir en qué patología estamos, ¿ya? Vamos a ver ahora, se parece un poco la esclerosis sistémica con la polimiositis, dermatomiositis, y ahí también tienen que relacionar qué estructura del cuerpo humano también se afecta a nivel reumatoide y también los signos y síntomas que se pueden ir también sobrepuestos con la esclerosis sistémica. ¿Ya? A ver, ¿nos da tiempo? Ya no. Estamos. No, sí, se nos van a abortar. Yo voy a decir, eso es porque yo llegué tarde también, castigada yo. ¿Ya? Pero la lluvia, porque la lluvia no puede. Ya, en la siguiente vamos a, o sea, tratemos de hacer siempre los dos. Estaríamos en la siguiente dermatomiositis, polimiositis, ¿y qué viene de ahí? Lupus, luego vasculitis y el examen. ¿Ya? Entonces ustedes van a ver que lupus también es un Conglomerado de patologías. conglomerado de casi todo esto. ¿Ya? Entonces eso. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta, sugerencia, algo, chicos? Ya, no, lista. Lista.